Hola, soy Diana Páez, directora de la Unidad de Posgrados de la Universidad de Santo Tomás, seccional Bucaramanga, y hoy les hablaré de análisis de coyuntura y cómo inciden sobre los medios de vida de la población. El primer factor o aspecto que tendremos será el cierre comercial por pandemia. Con la pandemia se generaron restricciones y cierres comerciales a través de decretos de orden nacional y regional, ya que se vieron afectados todo tipo de actividades económicas, en gran medida los pequeños comerciantes y personas que se encontraban en la informalidad. Esto generó grandes retrocesos sociales en el país, es más, se retrocedió aproximadamente 8 años en los niveles de pobreza. Sin embargo, a medida que se fue incrementando los niveles de vacunación, la población tuvo posibilidad de medidas con mayor relajamiento y esto ha ayudado al mayor dinamismo de la economía. Por lo cual, hoy podríamos decir que hay una expectativa de crecimiento para 2021 de un 8%, respecto a 2020 que decrecimos un 6.8%. A pesar de que hay una expectativa de un posible cuarto pico o ola de contagios de la pandemia, la mortalidad se espera que sea mucho menor según el Ministerio de Salud. Por lo tanto, es importante continuar la vacunación y las medidas de prevención contra el COVID. Esto tiene un rol determinante para que la reactivación económica continúe su dinamismo. Segundo factor, precios de los alimentos más nutritivos. El precio es una de las grandes barreras del consumidor para comer sano y los alimentos son la división que viene impulsando la inflación en el país en el año en curso. Aquí productos vitales como frutas, hortalizas, carnes, se explican ese incremento por dos grandes frentes. El primero, el internacional, que incide en el encarecimiento de los insumos agrícolas que en su mayoría son importados. Su valor también se incrementa por $1 de mayor costo. Fletes marítimos de mayor costo. Todo esto incrementa los costos de la producción de alimentos. El segundo frente, el nacional. Las protestas, los bloqueos entre mayo y junio impactaron en el precio de los alimentos y estos se mantuvieron al alza. Adicional, el invierno en todo el territorio colombiano, resultado del cambio climático, ha generado pérdidas de cultivos y animales, daños en las vías y adicionalmente no contar con buenas vías terciarias incrementa los costos de transporte. Todo esto contribuirá a que la inflación sea superior al 3% este año, que a septiembre está en un 4.33%. Renta básica universal. El gobierno con la pandemia ha tenido un fuerte rubro destinado para los diversos programas sociales existentes y nuevos, ingresos solidarios, subsidios a la creación de empleo, matrícula cero, entre otros, ya que con la pandemia se evidenciaron grandes problemas sociales y desigualdad. Sin embargo, a pesar de que sigue siendo un aspecto relevante ese gran desafío del componente social, no hay en el país aún una renta básica universal o permanente. Sería muy costoso. Cubrir 9 millones de hogares tiene un estimado de 24 billones de pesos por 3 meses y los recursos son muy limitados. Yo creo que el gobierno continuará con sus programas sociales de apoyo a las familias vulnerables, pero no podemos hablar de manera específica de una renta básica universal. Siguiente factor, subsidios alimentarios y programas sociales. Con la pandemia se agravaron los indicadores de malnutrición, resultado de falta de empleo e ingresos en los hogares. Los programas de alimentación escolar se vieron interrumpidos por los cierres de escuela durante la pandemia. Por lo tanto, sigue siendo el gran desafío del país, teniendo en cuenta que las realidades urbanas y rurales tienen una brecha muy amplia. Es necesario proporcionar dietas saludables de manera sostenible a la población en crecimiento. Y aquí el sector agropecuario tiene una gran oportunidad para ayudar a la transformación de los sistemas alimentarios en la pospandemia. Economía solidaria. Es fundamental la organización, configuración e integración de territorios alimentarios y mercados locales como base fundamental para mejorar los sistemas agroalimentarios. Para ello, se requiere cambios en la cultura organizacional, conexión entre diversos actores, el gobierno como generador de incentivos para la participación y cooperación entre actores que tiene un rol fundamental, pero no es único del gobierno. Las familias, las empresas ubicadas en las zonas productivas mediante mecanismos de asociación solidario pueden hacer parte activa en los territorios para garantizar el abastecimiento desde las zonas rurales. Los comerciantes, las tiendas minoristas en las zonas urbanas se suman a esos circuitos alimentarios funcionales. Con la pandemia se generaron alianzas innatas entre actores en los territorios porque había que proveer alimentos a la población. Entonces aquí hay que aprovechar esas experiencias y desarrollar una economía solidaria. Pero no una asociatividad de un bien específico, no, debe ser integral
integrando bienes y servicios en todo el territorio, que haya mayor sinergia entre los procesos de comercialización y marketing de productos alimentarios. Por otra parte, si bien hay políticas y programas orientados a la consolidación de organizaciones campesinas y solidarias, es necesario expandir su alcance, incluir agricultores que no forman parte del capital social comunitario, promover el uso de plataformas que conecten a los diversos actores económicos, generar sistemas de información, incentivar con todo esto las bases sociales asociativas, que se generen estrategias que representen territorios y no productos. Reforma tributaria y laboral. Resultado de un mayor déficit fiscal y un mayor gasto público por la pandemia, fue necesaria una reforma tributaria para generar recursos para pago de deuda pública, para extensión de programas sociales. Se espera en el siguiente año que con los recursos obtenidos de la reforma, que van a ser de carácter permanente, haya una buena redirección para atender a la población más vulnerable del país, así como la generación de empleos, un factor necesario para generar ingresos y facilitar los medios de vida de la población. Impuesto predial e impuestos locales. Con la pandemia se generaron a nivel regional y local beneficios tributarios a los contribuyentes para pago de impuestos como el predial. Algunos se mantienen como estrategia para dinamizar la reactividad económica, como no pago de intereses, evitar pago de sanciones, reducción de tarifas a grupos especiales como jóvenes, emprendedores y madres cabezas de hogar, beneficios en el pago de impuestos de industria y comercio a empresarios que se cerraron por la pandemia. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Aprovechar esos beneficios. Para ello, ¿qué se requiere? Mayor divulgación, que los contribuyentes tengan acceso a la información porque es poca la existente a la fecha. ¿Sí? Y beneficiarse de esas estrategias para el próximo año. Megaproyectos regionales. Con la reactivación económica en la región se logran reactivar grandes proyectos que contribuirán de manera positiva al desarrollo de los territorios. Por lo tanto, es importante la veeduría ciudadana para que se dé cumplimiento oportuno a estas obras. Estas megaobras facilitarán la conectividad, que es una de las grandes necesidades en el departamento. Proyectos como recuperación de la red ferroviaria, navegabilidad del río Magdalena, conclusión de obras de la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga que se suman al proyecto Ruta del Cacao, incidirán positivamente sobre los medios de vida de la población. Tasas de interés. El mayor dinamismo de la economía y el comportamiento alcista de la inflación son insumo necesario en estos momentos para que se hayan incrementado las tasas de interés. Hasta el 30 de septiembre eran de 1.75% y pasaron a un 2%. El próximo 29 de octubre el Banco de la República anunciará la próxima decisión, que yo creo que seguirá en esa medida de incremento, ¿sí? Ojalá esto no se traslade en grandes variaciones al productor y al consumidor final, porque generaría presiones sobre la producción y el desempleo que aún no terminan de recuperarse. Inversión extranjera. Al cierre del primer semestre del 2021, la inversión extranjera directa en Colombia llegó a los 4.576 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de la República, un 0.6% menos que en 2020 y 38% menos respecto a 2019. Sin embargo, las expectativas pueden ser más positivas para el 2022. Calificadoras de riesgo país como Fitch Rating cambiaron la calificación de negativa a estable, resultado de una perspectiva de crecimiento para el país. Elecciones 2022. Existe una gran incertidumbre alrededor de este aspecto. Más de 60 aspirantes a la fecha. Falta de información certera sobre el proceso electoral, lo cual tiene expectativas en las decisiones de inversión extranjera, precios de los productos, alimentos vitales. Hay un riesgo de que se generen nuevas protestas, bloqueos y marchas sociales, producto de la inconformidad por la desigualdad y pobreza en el país. La solicitud de mejores oportunidades de educación y trabajo para jóvenes. Apoyo a MIPYMES. Existe un marco legal que ha dado el Gobierno Nacional para apoyo a los MIPYMES y es muy favorable para garantizar condiciones y medio de vida de la población a través de líneas de crédito, cofinanciación, financiación para el emprendimiento. Hoy les cito una ley muy reciente, la 2115 del 4 de agosto del 2021. Busca crear incentivos para creación, formalización y fortalecimiento de MIPYMES lideradas por mujeres, al ser una de ellas el grupo más vulnerable que se vio afectado con la pandemia. Todo esto
son elementos favorables para los medios de vida de la población. Sin embargo, ¿cuál es el reto? Que en las provincias, en las zonas rurales, se apropie toda esta normativa, que los gobiernos locales y las comunidades puedan aprovechar esas oportunidades. Inversión local. El país está organizado de manera descentralizada desde su estructura constitucional. Sin embargo, los entes territoriales deben tener más autonomía para las decisiones de inversión y ejecución del gasto, ¿sí? Con la pandemia hubo una reversa en este proceso. Hay muchas decisiones que se toman desde el orden nacional. Es necesario reforzar que las diferencias regionales existen en el país y que hay necesidades específicas en las regiones, en Santander y en las provincias. Por eso se necesita una inversión que sea más pertinente, acorde a las necesidades de los territorios. Creo que este ejercicio al que hoy me han invitado para participar con estos aportes son una muestra de que la política departamental pertinente y efectiva se da cuando se construye con las comunidades en los territorios. Muchas gracias.